Hola, ciudadanos curiosos y electores con memoria. ¿Me extrañaron? Espero que sí, porque mientras algunos candidatos hacen campaña con caravanas, otros aparecen en la cédula electoral y dejan a medio país preguntándose, ¿y este quién es? Bienvenidos al Run Run del Poder, ese espacio donde la política peruana suena como pasillo de colegio. Rumores, versiones y archivos. Porque en este país los discursos prometen mucho, pero el archivo siempre tiene algo que decir. Pero antes de empezar, una pregunta rápida. Cuando estés frente a la cédula de votación en elecciones generales del Perú 2026, ¿realmente conocerás a todos los nombres que aparecerán ahí? Porque en política peruana hay candidatos muy famosos, y otros que entran a la contienda nacional, casi en silencio. Hoy el Run Run apunta a uno de esos nombres. Un candidato con discurso fuerte, pero bajo perfil mediático. Hablamos de Herbert Caler Gutiérrez, dirigente del Partido Patriótico del Perú y candidato presidencial para estas elecciones. Su narrativa política gira alrededor de tres ideas muy claras: orden, soberanía nacional y crítica al sistema político tradicional. Un discurso que suele conectar con sectores nacionalistas y con votantes que piden mano dura frente a la crisis del país. Pero hay un detalle curioso en su trayectoria. Caler no ha sido ministro, no ha sido gobernador regional, y tampoco ha sido alcalde de una gran ciudad. Su salto a la carrera presidencial llega, sin pasar por los grandes cargos del Estado. En círculos políticos, su perfil suele describirse de una forma bastante particular. Un candidato con formación técnica y discurso nacionalista. Algunos analistas lo ubican dentro del grupo de políticos que llegan a la arena electoral desde el mundo profesional o militar. Por eso varios comentaristas lo describen como un técnico que entró a la política. No necesariamente un político tradicional, pero tampoco una figura muy conocida por el electorado. De hecho, en varios análisis electorales aparece una etiqueta bastante repetida: el candidato invisible. Un postulante con baja exposición mediática y muy poca presencia en encuestas nacionales. Ahora bien, cuando uno revisa el archivo judicial, aparece un episodio concreto. Según registros del Poder Judicial del Perú, existe un proceso civil contra Herbert Caler relacionado con una deuda. El caso corresponde a un proceso de ejecución de garantías. La cronología es la siguiente. En diciembre de 2021, el Juzgado Civil de Lima Este admitió la demanda. En mayo de 2022, el tribunal emitió una sentencia desfavorable. La resolución ordenó el pago de 84.000 soles más intereses legales. Y el 28 de junio de 2022 la sentencia quedó firme al no presentarse apelación. Actualmente el expediente se encuentra en fase de ejecución del pago. Importante aclarar algo: esto corresponde a un proceso civil por deuda. No es un proceso penal, pero la historia no termina ahí. Durante el actual proceso electoral apareció otro episodio administrativo. El jurado electoral especial detectó que Caler no había declarado esa sentencia civil en su hoja de vida presentada ante el sistema electoral. Según la fiscalización electoral, existía una contradicción entre su declaración y los registros del Poder Judicial. El caso abrió un procedimiento administrativo. Entre las posibles consecuencias que contempla la normativa electoral están la corrección obligatoria de la declaración, multas económicas o incluso otras medidas si se detectara información relevante omitida. El candidato presentó sus descargos y el caso entró en evaluación. Y si te interesa revisar el historial real de quienes quieren gobernar el país, suscríbete al Run Run del Poder, porque aquí el escándalo corre, pero el archivo siempre se revisa primero. Ahora sí, entremos al terreno favorito de la política peruana, los pasillos. En círculos políticos se repite una descripción bastante particular sobre Caler, el candidato militar de nicho. La idea detrás de esa etiqueta es que su discurso, centrado en orden, soberanía y seguridad, podría conectar más con sectores vinculados a las Fuerzas Armadas o votantes nacionalistas. Pero no necesariamente con el electorado masivo. Otra lectura política que circula tiene que ver con su partido. El Partido Patriótico del Perú es visto como una agrupación pequeña, con presencia territorial limitada. En política eso suele traducirse en algo simple: menos maquinaria electoral. O como dicen algunos operadores políticos, tiene discurso, pero no aparato. También hay comentarios sobre el episodio de la sentencia civil que no fue declarada en su hoja de vida. Entre analistas electorales la crítica no fue tanto legal como organizativa. En pasillos políticos se escuchó algo así: si un candidato olvida declarar una sentencia judicial, su equipo legal no está funcionando bien.
No fue un escándalo nacional, pero sí alimentó dudas sobre la estructura de su campaña. Y hay un último comentario que aparece en algunos análisis electorales. La posibilidad de que su candidatura sea testimonial, es decir, que la campaña sirva más para posicionar al partido y ganar visibilidad política que para disputar seriamente la presidencia. Esto es algo relativamente común en la política peruana. Pero, como todo buen run, no pasa de ser una lectura política. Porque en elecciones, ciudadanos curiosos, no todos los candidatos llegan con grandes escándalos. Algunos llegan con algo distinto. Perfil bajo, partidos pequeños, y un nombre que muchos electores escuchan por primera vez. La historia política de Herbert Coller Gutiérrez tiene justamente esos ingredientes. Un discurso fuerte de orden y soberanía, pero una presencia pública todavía limitada. Para algunos, representa una alternativa nacionalista. Para otros, es simplemente uno de los candidatos menos conocidos del proceso electoral. Y en democracia, a veces las elecciones también sirven para responder una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando un candidato aparece en la cédula, y casi nadie sabe quién es? Y recuerden, yo no afirmo nada, solo leo lo que está publicado. Al final del día, cada elector saca sus propias conclusiones. Si quieres seguir escuchando el run del poder, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en elecciones, los discursos pasan, pero los archivos siempre quedan.